las 9:09 en este Gobierno de la Mañana Z101 recibimos en esta cabina histórica del Gobierno de la Mañana al senador de la Perla del Sur de la provincia de Barahona, José del Castillo Sabiñón, de quien debo decir en esta introducción que mucha gente lo ve con esa voz de locutor que tiene cosas y no sabrá, José. Hace 20 años, siendo mucho más joven que ahora, eras consultor jurídico del Senado. Hace 20 años, y hace un tiempo mucho más atrás ingresaste muy joven también al servicio público. Para los que solamente quizás te conocen como del 12 para acá, cuando fuiste ministro por primera vez y te ha tocado pasar por tanto Industria y Comercio como también por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, pues es bueno que sepan el largo historial que tiene, pese a su relativa juventud, José Manuel del Castillo Sabiñón, hijo de profesores. Saludos y buenos días. Bueno, muy buenos días a todos ustedes. De verdad que un placer estar aquí. Tenía tiempo que no lo visitaba. Y sobre todo compartir con la gente que sigue este Gobierno de la Mañana. Así que a sus órdenes aquí en este programa. Bien, senador José del Castillo Sabiñón por el Partido de la Liberación Dominicana en la provincia de Barahona y miembro del comité político de esa organización. Nos gustaría en esta parte que usted nos hablara un poco de esa actividad que celebró en el día de ayer el PLD, esa reunión, la primera reunión de este año 2022 del Comité Central. ¿Cuál es el impacto que tiene? ¿Qué entiende usted de la importancia de esa reunión del día de ayer? Bueno, yo creo que el partido en el día de ayer pues inició un cronograma de trabajo a los fines de ya en el año próximo estar en condiciones de escoger su candidato a la presidencia de la República. Esta reunión de ayer, pues si se quiere, ratificó y motivó el acuerdo que había firmado ya días antes los 5 aspirantes a la precandidatura para la presidencia de la República. Un acuerdo que fue conocido el viernes en el comité político. El comité político lo refrendó, lo vio con buenos ojos. La propuesta de los 6 aspirantes, porque son 6, porque el viernes se inscribió el compañero Luis de León, es que se celebre un proceso de consulta, el cual se aprobó en el comité político y ayer conoció el comité central y lo refrendó, y que este proceso de consulta para definir ese precandidato en el cual o detrás del cual nos pondremos los PLDistas para impulsar un proyecto de retorno al poder hacia el 2024, se celebraría el próximo 16 de octubre de este año. Ya el año que viene, el precandidato sería refrendado, o bueno, si alguien quiere enfrentarse a ese precandidato escogido en este año, pues tiene todo el derecho de hacerlo, de postularse en el proceso en Congreso Elector, que sería celebrado entonces en octubre del año 2023, de conformidad con lo que establece la Ley Orgánica Electoral y la Ley de Partidos. Para nosotros es muy importante porque ya ahí dejamos definido en gran medida lo que los pasos para nosotros presentar una candidatura sólida hacia el torneo electoral del 24, y sobre todo cuando ya las demás organizaciones políticas han prácticamente escogido, o por lo menos ya tienen la figura definida. En el caso del PRM, el presidente Luis Abinader está en un claro proyecto reeleccionista que nadie en esa organización, o muy pocos, cuestionan, y el expresidente Fernández es, sin lugar a dudas, pues la carta que va a presentar el partido Fuerza del Pueblo. Pero ¿cuál sería, José, el mecanismo para definir ese precandidato? ¿Serían encuestas o habrá primarias? No, lo que se plantea es una consulta. ¿Y le conviene eso al PLD? Una consulta. Sí, bueno, convocar a sus miembros y a sus simpatizantes a una especie de plebiscito o de digamos, de consulta para que escojamos un precandidato. ¿Cuál sería el
mecanismo? Esa consulta se va a dar en una asamblea, se va a votar. Se va a votar igual como votamos en febrero. Se va pasado. a hacer en cada provincia. ¿Cómo claro, es? Igual como votamos en febrero pasado para escoger a los miembros del Comité Central. De hecho, el planteamiento que aprobamos es que la Junta nos acompañe, porque además la Junta tiene el deber, en el marco de la Ley Orgánica Electoral y la Ley de Partidos, de facilitar que los partidos lleven a cabo sus procesos internos, incluso en el marco del Congreso, José Joaquín Vidó Medina, donde se dieron varios procesos, como por ejemplo la elección de los miembros del Comité Central, la elección de nuevos miembros del Comité Político, la elección de las secretarías. La Junta nos acompañó, incluso se utilizó el voto electrónico en todos estos procesos. La idea es utilizar el mismo mecanismo del voto electrónico, abrir centros para la recepción de los compañeros y de los simpatizantes, porque estarían hábiles para participar en este proceso todos los que estén en el padrón de la Junta Central Electoral y no estén inscritos en otra organización política que no sea el Partido de la Liberación Dominicana, pero aquellos que no están inscritos en ninguna organización política y quieren participar podrán hacerlo. O sea que se asemeja, si se quiere, a lo que sería una primaria abierta. Pero estamos muy conscientes de que para poder estar en sintonía con el marco legal, nosotros no podemos oficializar una candidatura hasta tanto se abra el proceso de preselección que ordena la ley, que sería en julio del año próximo para la precampaña, y ya sí tenemos más o menos claro que haremos un congreso elector en octubre, o no claro, eso es mandatorio, y ahí sí oficializaremos el candidato. Ahora lo que se está cogiendo un precandidato, podrán aparecer otros el año que viene. Ahora, esos otros, yo dudo que tengan mucha oportunidad, porque el partido de alguna manera se va a poner detrás, y es el compromiso que se ha hecho en este acuerdo, y es lo que ha sancionado el comité político y luego lo ha llevado al máximo organismo del partido, en ausencia del Congreso, que es el Comité Central, y el Comité Central ha acordado que sigamos este camino. O sea, es importante ese punto, o sea, eso indica que independientemente, al margen de lo refrendado en el día de ayer por el Comité Central, al margen de esos acuerdos entre esos precandidatos, una vez escogido el candidato, cualquier persona, miembro del PLD, puede decir, yo voy a aspirar a la presidencia de la República. Claro que sí. Si tú lo ves de una manera, yo un poquito era pensando, bueno, ¿cómo voy a aplicar el tema? Que yo sé que hay mucha gente, algunos no lo entienden y otros no lo quieren entender. Quieren hacerle oposición a la organización como natural. La mayoría, si se quiere, bueno, ayer fue unánime. O sea, una reunión exitosa porque participó casi el 80% de la matrícula del Comité Central. Cerca de 900 miembros de ese organismo. Y también, de manera unánime, el Comité Político. Nosotros vamos a coger un precandidato. Ahora, el año que viene, en el proceso establecido en el marco de la ley, aparecen 2 o 3 otros. Bienvenido sea, es su derecho, participará. Ahora, yo dudo que un proceso que ha sido respaldado por prácticamente la totalidad de la organización política y la gran mayoría de los miembros de este partido, para definir un precandidato, ese precandidato obviamente tendrá todas las de ganar. O sea, será prácticamente un suicidio político el que se enfrente a la figura, mujer u hombre, que salga del proceso de octubre de este año. Además de eso, pienso que hay una metodología para hacer una preselección de los candidatos que la escoge el propio Comité Central en el marco de la ley y de los estatutos internos, que obliga a tener una representación por encima de un 33% de la matrícula del Comité Central. Sí, lo que hicimos es, porque hemos tratado de cumplir. Escúchame, yo me refiero, en caso de que surja otros precandidatos, el Comité Central es que tiene que refrendar también esa. Ayer decía el presidente Medina, presidente de nuestro partido, que el PLD ha dado muestras de vocación democrática, y realmente los procesos que ha llevado a cabo el Partido de la Liberación Dominicana
que han derivado en conflictos, incluso en una división en octubre pasado. Pero los otros procesos relativos al Congreso, incluso ese mismo, con el uso del voto electrónico, el PLD ha dado muestras de modernidad y de vocación democrática a lo interno de la organización. Mientras la mayoría de los partidos cogen de dedo en asambleas por aclamación y demás, el PLD es el único partido que se ha embarcado en una primaria abierta y que está motorizando un proceso muy similar para este mes de octubre, incluso estando fuera del poder, que tú dirás, quizá ahí venía Rosendo la pregunta, ¿verdad? Que si nos conviene. Claro que nos conviene. El partido ha estado en un proceso de renovación desde el año pasado con el 9º Congreso José Joaquín Vido Medina. El partido tiene ahora 6 aspirantes a una precandidatura que han estado motorizando la organización política desde el punto de vista de su proselitismo, en cumplimiento de la ordenanza de la Junta Central Electoral que se emitió el 19 de octubre pasado, la resolución 2821, que regula el proceso anterior a la precampaña, que muchos de ustedes recuerdan que precisamente el activismo de algunas figuras en el Partido de la Liberación Dominicana pues llevó a la Junta a regular eso, en reconocimiento a que hay un derecho de participación democrática que no puede ser conculcado. Y nosotros vamos a cumplir todo el proceso de promoción de nuestros aspirantes y el proceso interno en virtud de esa reglamentación y en el marco de nuestros estatutos, y posteriormente nos ajustaremos a la ley el año entrante con la celebración de los procesos que están establecidos. ¿Tiene el senador José del Castillo y miembro del comité político del PLD ya un preferido de esos 6 aspirantes? Sí, ahora voy a llegar ahí. La preferencia o el compromiso que nosotros hemos hecho con la unidad de la organización política, cualquiera que surja del proceso será apoyado por todos. Incluso por eso los aspirantes se han comprometido en un acuerdo para respetar los resultados de ese proceso. Y el partido está a una, porque el principal objetivo de la organización, tanto de los compañeros de la base, los dirigentes medios, los miembros del Comité Central, los miembros del Comité Político, los aspirantes, es que el PLD pueda retornar al gobierno, a los fines de continuar haciendo una obra de gobierno que hay que reconocer, y ahí están los números, en todos los sectores de la política pública se desarrolló una obra extraordinaria al servicio del pueblo dominicano. En el caso nuestro hemos cerrado fila con el compañero Abel Martínez Durán. Abel es una figura joven, primero, de mi generación. No es relativamente joven, como dijo José Luis, sino un hombre joven, igual que yo. Yo apenas tengo 47 años, Abel tiene 49. Y voy a cumplir 47 ahora, tengo 46. O sea que es una figura de relevo, un poco lo que la sociedad dominicana ha venido demandando, que se renueve el liderazgo político nacional. Es un hombre que ha sido exitoso, a todo lo que Abel aspirado ha ganado. Fue diputado varias veces, fue 6 veces presidente de la Cámara de Diputados, gestionó adecuadamente esa instancia del Congreso Nacional, logró la alcaldía de Santiago, que ustedes saben que es una plaza difícil, pero no solo la ganó en el año 2016, sino que repitió en un momento donde el Partido de la Liberación Dominicana fue desplazado del gobierno y con números extraordinarios para una plaza tan compleja como transformó Santiago, y ha sido reconocida su gestión, incluso en los índices de valoración y en los índices que lleva a cabo el MAP y demás, como una de las mejores gestiones a nivel municipal. Entonces, nosotros vemos en Abel la posibilidad de aglutinar yo decía en un programa recientemente, devolverle esa aura de triunfo al Partido de la Liberación Dominicana, y además un hombre que conecta con la gente. Tiene porque eso es algo con lo que se nace, eso no se cultiva. La empatía, la posibilidad de despertar un discurso, de despertar pasiones, y en ese sentido nosotros decidimos
conscientes de que ya lo decidimos hace algún tiempecito, y de hecho hicimos una actividad en la región en Barahona, en la región suroeste. A propósito, el sábado próximo estaremos en la provincia de Independencia. Lo hicimos conscientes de que el partido debe escoger su candidato lo más pronto posible. Y en mi caso creo que debe ser Abel. José del Castillo Saviñón, senador por la provincia Barahona. Particularmente me gustaría preguntar la posición de usted como senador, como político, miembro del comité político del PLD, máxima instancia de dirección del partido. ¿Cuál es su posición personal y la misma del partido con relación a los expedientes de corrupción que actualmente cursan la justicia? Por ejemplo, en el día de hoy, 7 de febrero, se está conociendo la audiencia preliminar del caso Antipulpo, que es un caso que permeó prácticamente todas las instituciones del Estado. Está el caso Coral, el caso Caracol, bueno, y el caso Medusa, y toda una variedad. Sí, la lotería. Perfecto. Todos estos casos, ¿cuál? El Ministerio de la Juventud. Quisiéramos saber sí, cuál es la posición. Está la corrupción actual, ¿verdad? Está, no, como en todos los gobiernos, pero, claro, pero como las que tuvieron, como las que tuvieron en ese proceso, en ese periodo de gobierno, que atañen al Partido de la Liberación Dominicana en su condición de miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Quisiéramos saber cuál es la posición oficial del partido y cuáles son, vamos a decir, las acciones que impulsaría con relación a esos procesos de corrupción. No, me parece que el Ministerio Público primero tiene el papel de perseguir la corrupción. Y como digo, no solo la corrupción del pasado, y no solo la corrupción de los 8 años del gobierno del presidente Medina. Yo creo que como tú bien dices, es un tema que se da en todos los gobiernos, porque no es nuevo estos procesos. Yo recuerdo que siendo un niño... Un poquito más, porque fueron 20 años de gobierno. 16. Sí, pero yo recuerdo que siendo un niño, yo me dormía viendo los juicios de Salvador Jorge Blanco, cuando el gobierno del PRD de 82, 86... y me levantaba y todavía estaba Severino ahí yo tenía una televisión al lado de mi cama, era de blanco y negro, recuerdo que me regaló mi abuela. Y bueno, quizá por eso estudié Derecho de alguna forma u otra, cuando vi realmente cómo el PRD asumió el gobierno y de alguna forma u otra se cometieron muchísimos actos que no debieron haber ocurrido. Y en todas las gestiones de gobierno hay gente que se equivoca, y lo hemos visto en esta gestión de apenas 17 meses de gobierno, cómo se han dado un rosario de casos de corrupción, de indelicadezas. Algunos salen del gobierno, otros permanecen. Como en solo una institución se han dado más de 8 escándalos uno atrás de otro, y todavía no se toma una acción importante, o por lo menos no similar a la que se tomaron en otro ministerio, como el de la juventud. Entonces yo estoy de acuerdo con la persecución de la corrupción en todos los sentidos, pero no la persecución selectiva, no el populismo judicial que se ha aplicado en muchos países de América Latina para utilizarlo como fórmula de descartar o eliminar un contendente político, sino de manera holística, de manera global, de manera integral, como una política de Estado. Y yo creo que en el caso de Abel, que es una persona que se caracteriza por una firmeza en sus decisiones, ese va a ser el sentido. Además es un hombre que viene del Ministerio Público, que tiene una vocación en ese sentido, de sus inicios, cuando empezó a activar, cuando salió de la Universidad Católica Madre y Maestra, donde se graduó. Además fue consultor jurídico de Lucamaima, y luego lo que fue Ministerio Público antes de ser diputado. Entonces yo pienso que lo que debe adoptarse es una política de Estado que en el tiempo, porque hay que decir que esto es un mal que está enquistado en la idiosincrasia del dominicano, que en el tiempo elimine o limite, porque ni en Suiza se ha eliminado totalmente la corrupción, ni en los países nórdicos se ha eliminado 100% de la corrupción, pero que por lo menos se crea una cultura distinta a la cultura que permea a la sociedad dominicana cuando alguien logra una posición política. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, hay unas declaraciones recientes, creo que hace 5 o 6 días, de Guarocuya Félix, que me llamaron la atención. Decía Guarocuya, y incluso textualmente busqué la cita, él aconsejaba a su propio partido y citaba su experiencia personal con respecto a disculparse por malas acciones.
¿Tú entiendes en tu experiencia política como ministro, como senador electo, que ese tipo de mensaje es necesario, que hay una parte de la población con la que se puede tender puentes, recuperar puentes que a lo mejor se han roto en el proceso, en el camino, con ese tipo de acción? Disculpas, a los políticos no les gusta mucho la idea y a los asesores de campaña, pero ¿qué te parece esa declaración de Guarocuya? Lo que pasa es que la responsabilidad penal es personal. Yo no puedo entender que el PLD es corrupto, ni que el PRD es corrupto, ni que el PRM es corrupto. Hay corruptos en todos los lugares. Hay personas que por X o por Y, quizás algunos porque no tienen la formación de hogar, otros porque tienen esa tendencia, otros porque la presión social los lleva, a veces la misma familia, los amigos, por las razones que sea, o gente que llega al Estado porque entiende que ahí va a resolver su problema. Las razones que sea, eso es un mal de fondo y eso hay que entenderlo. Y el que no lo quiera ver así, pues bueno, tiene su derecho, lógicamente. Yo no creo que las instituciones sean corruptas y que tengan que, sino que cada cual tiene que tratar de desarrollar su actividad pública con el marco de la transparencia, en el marco de la rendición de cuentas, que además el Partido de la Liberación Dominicana es que ha aportado más a ese marco legislativo e institucional que existe hoy en la República Dominicana, que no se habla de una reforma constitucional, ya veremos, pero aquí no se ha aportado un instrumento nuevo de lucha contra la corrupción, salvo que se plantea que el Ministerio Público es independiente. Creo que la designación es novedosa de un Ministerio Público que no tiene una atadura partidaria. Yo lo que creo que hay que lograr como política de Estado, como decía ahora, que esto se asuma. No importa el gobierno que esté, incluso si hay que plantear un pacto contra la corrupción, pues yo pienso que el Partido de la Liberación Dominicana y todas las organizaciones políticas del sistema estarían de acuerdo en suscribirlo. El gobierno del presidente Abinader está recibiendo presiones por el tema de los precios de los combustibles, entre otras cosas, pero los precios de los combustibles ahora mismo están presionando mucho al gobierno. Yo le pregunto a usted, como ex ministro de Industria y Comercio, el presidente Abinader ayer, al ser cuestionado sobre ese tema, dijo que si este gobierno tuviera un Petrocaribe, los precios de los combustibles serían otros. A mí me gustaría su opinión sobre esa. Bueno, Juan Ariel Jiménez publicó unos tweets bastante edificantes que yo invito a la población que los vea. Realmente el mecanismo de Petrocaribe en su momento, primero estaba limitado a 50,000 barriles diarios, que es alrededor del 40, hoy en día debe ser como el 43 o 45% para redondearlo del consumo nacional. Que debe andar en 150,000 barriles más o menos al día. Y además y era un beneficio lógicamente, lo que establecía el mecanismo era un esquema de financiamiento que iba 5%, la base, si el precio del petróleo de referencia era $15 el barril, y si llegaba, por ejemplo, a $100 o más, el tope sería un financiamiento del 50% de esa factura petrolera. Un financiamiento muy atractivo, que incluso el gobierno del presidente Medina terminó pagando, o sea, liquidando durante su gestión. Ahí Venezuela entró en conflicto, en problemas internos serios, se eliminó el acuerdo y se llegó a una negociación con un descuento importante que fue beneficiosa para la República Dominicana de un 50%, y el país decidió liquidar esa deuda. Ahora, es un mecanismo de financiamiento, no es que el país no pagaba la factura petrolera al precio del mercado de ese día o de ese momento. No es que le regalaban el petróleo a la República Dominicana. Había que pagarlo bajo ese esquema beneficioso. Y yo le diría, no el presidente Abinader, cualquiera que esté en el gobierno, le ofertan un mecanismo como Petrocaribe y lo asume. De hecho, a la República Dominicana incluso le costó muchas presiones el llegar a ese nivel de relación con Venezuela, pero el beneficio económico era tan importante desde el punto de vista de acceder a esa fuente de financiamiento que el país lo asumió. Dice presiones de Estados Unidos. De la geopolítica y esto, que evidentemente
no estaban quizás muy contentos con que el presidente Hugo Chávez aplicara esta fórmula de granjearse adhesiones, porque eso era, en el fondo. O sea, Venezuela hacía un sacrificio de otorgar unos financiamientos a no solo la República, y algunos países se los regalaba. A Cuba todavía, creo, o duró mucho tiempo, no sé si porque la capacidad de producción de Venezuela ha mermado bastante, pero duró mucho tiempo regalándole el consumo nacional, o sea, prácticamente subsidiando. Y otros países, por ejemplo, recuerdo, me parece, San Kitts y las Granadinas, me parece, donde había, no sé si está ahí todavía, un primer ministro que era muy afín o era de ideología socialista, les regalaban también el petróleo en Nicaragua. O sea que ese elemento energético Venezuela lo utilizó mucho tiempo como una herramienta de política exterior. José del Castillo, senador, representante de la provincia de Barahona. Usted nos decía que el Ministerio Público es el encargado de perseguir la corrupción administrativa en la República Dominicana. No lo digo yo, lo dice el Código de Procedimiento Penal. Sí, sí. Y la Constitución de la República. Justamente basándonos en eso que usted nos dice y que lo dice la Constitución de la República, quiero preguntar lo siguiente. ¿La corrupción administrativa se está persiguiendo? ¿Realmente no hay, desde su punto de vista, banderas? ¿O, por el contrario, usted entiende que es selectivo lo que está pasando con la corrupción administrativa y que hay persecución política en este sentido en el país con relación al Partido de la Liberación Dominicana? Por lo menos yo te diría que no veo el mismo tratamiento cuando hay un expediente, un escándalo o una denuncia, incluso de Voz Populi, un programa de estos de investigación. No es el mismo tratamiento que se le ha dado a los expedientes del Partido de la Liberación Dominicana que lo que se le ha dado, y sobre todo a la gestión del presidente Medina, que lo que se le ha dado a los expedientes ocurridos durante esta gestión de gobierno. Llegan denuncias diarias a la Procuraduría. Usted puede eso investigarlo. Diariamente llegan denuncias porque es natural, el gobierno está en ejercicio y se producen situaciones en muchos lugares. Y no se le da el mismo tratamiento. Ahora, a lo mejor el Ministerio Público empezó por ahí y en algún momento llegará a los demás casos. Yo no lo sé. El punto que lo que yo he visto y lo que ha visto la población y lo que hemos visto todos es que hasta ahora, al parecer, la única corrupción que existe en la República Dominicana es la de los 8 años, la de los casos que se dieron en los 8 años del presidente Medina. Licenciado José del Castillo Sabiñón, senador de la provincia de Barahona por el Partido de la Liberación Dominicana. Me gustaría saber su opinión con relación al contrato de fideicomiso de Punta Catalina, que en este momento ese contrato está en el Senado de la República. Me gustaría saber, sin ánimos de JLP también, si usted lo leyó el contrato, porque la presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, Farideh Raful, admitió que ella no ha leído el contrato, sino que ella leyó el informe de la comisión y que estaban en ese proceso de leer el contrato. No sé, me gustaría saber su opinión y todo eso que le acabo de plantear. No, mira, yo sí ciertamente leí el contrato porque debo decirle que todo el que lo quiera leer está disponible en internet, en la página de iniciativas legislativas, en el website del Senado de la República. Simplemente en búsqueda avanzada pone contrato, fideicomiso y ya le salen ahí. Ese y otro contrato como el de Pedernales que llegó junto con el de Punta Catalina. Mira, yo he dicho que es una pena que la figura jurídica del fideicomiso haya entrado en una especie de satanización. Porque como se dan los procesos a nivel de opinión pública, se dice que el fideicomiso de Punta Catalina es malo, se aducen una serie de observaciones con todo el rigor, porque lo que se ha dicho es que hay elementos del contrato que se prestan a confusión, que no deben estar ahí o que pudiesen generar incluso la pérdida del activo principal, que es la planta Punta Catalina. Pero por esos errores o por un mal manejo, por no haber esperado quizás la aprobación de una legislación que está en el Congreso desde junio del año pasado y que perimió
que es la ley que regula, perimió en la Cámara de Diputados, la aprobamos en el Senado. Exacto. Que regula la participación del Estado en las empresas públicas y en las empresas del dominio privado del Estado y los fideicomisos públicos. Entonces ahora la figura del fideicomiso, que es tan útil. Fue remitida, el 24 de octubre a la Cámara de Diputados luego de ser aprobada en el Senado. Correcto, o sea que con tiempo suficiente para estudiarla y haberla aprobado. Pero el presidente ahora anunció que la iba a reintroducir, o dijo que iba a introducir una ley como que si nunca hubiese mandado alguna. Parece que es otro proyecto. Quizás otro proyecto, pero a mí me parece que va a tomar el mismo, que es un reciclaje, es decir, coger el proyecto anterior y tomarlo a los fines de que el Congreso lo apruebe. Si se hubiese esperado que hubiese una legislación, como hay en otros países, como lo hay en México, como lo hay en Argentina, como lo hay en Colombia, por ejemplo, en Chile, porque el fideicomiso se utiliza, es una figura que se utiliza en el Estado, sobre todo para administrar empresas que tienen vocación de ser privadas, es decir, el dominio privado del Estado. Una empresa del dominio privado del Estado, el Banco de Reserva, el Laboratorio Químico Dominicano, Molinos Dominicanos, no sé, una serie de las que fueron sometidas al proceso de capitalización, las empresas distribuidoras de energía, de electricidad. En este caso es una planta que tiene una vocación comercial. Ahora, ¿qué ha pasado con este proceso? Por un lado se sataniza el fideicomiso, pero por otro lado se ha reconocido, ha servido para revalorizar el activo, incluso hacia la opinión pública, porque nadie puede negar hoy en día, o decir que no conoce o que no ha escuchado, que Punta Catalina es la planta del sistema que más genera, que genera el 31% de la electricidad que consume el sistema eléctrico nacional, que consume alrededor de 2.400 megavatios hora. Punta Catalina genera en su máximo 720, alrededor en promedio de 700 megavatios en línea. Solamente hay que ir a internet de nuevo, porque lo bueno de ahora es que todo está en línea y esta sociedad que vivimos de la comunicación y del acceso a las redes y a la información. Nada más hay que ir al website, y yo lo digo para que la gente vaya y puye la computadora o el teléfono y vaya al organismo de coordinación, que es el que establece qué planta entra, cuál sale y en virtud de qué parámetro. En el caso del Sistema Interconectado Nacional, el parámetro es la planta más barata. La planta número 1 en el OCE o en el organismo de coordinación es Punta Catalina, porque además es la planta más barata, pero además obligó la reconversión de plantas termoeléctricas a gas natural para poder competir con Punta Catalina. Es decir, el efecto no es solo que Punta Catalina es más barato, y al generar 700 y tantos megas, es decir, el 30% de la energía, pues evidentemente genera un impacto en el costo, en el precio de compra de la distribuidora. Pero además obligó al sistema a producir cambios para generar más barato y poder competir con ella. O sea, que es la referencia del sistema. Obligó también, senador, a que el precio del kilovatio hora bajara en el mercado spot. Ahí también, ahí fue impacto. Y es una planta que tiene una vida útil de 40 años. Donde no bajó el kilovatio hora fue en la factura que uno recibe todos los meses. No, al contrario, hubo un incremento. Ajá. Y eso tiene que ver con las pérdidas del sector eléctrico, que las empresas distribuidoras han reportado en los informes de gestión del sector eléctrico, los informes de la CDE, o sea, lo que publica el Ministerio de Energía y Minas, un incremento en las pérdidas, que se alega que porque ahora se sirve más energía que antes, porque no hay discriminación entre sectores que pagan y no pagan, sino que se le da energía a todo el mundo. Y esto ha obligado a que la pérdida del sector, o el subsidio que se dedica al sector eléctrico el año pasado, fuese cerca de $1.000 millones. Punta Catalina genera, para terminar esa parte, $500 millones al año, de los cuales $250 millones son beneficios para el Estado Dominicano. Que hay algunos que dicen, bueno, Punta Catalina está vendiendo un promedio de, creo que 12, 13 centavos. Pudiese vender a la mitad si el Estado no reportara beneficios, sino que lo aplicara todo a un descuento en el precio de venta de energía. Yo ahí no le cargo mucho el dado al gobierno, porque entiendo que hay un déficit global del sector eléctrico y bueno, quizás no está en condiciones de hacer eso. Pero hasta eso se pudiese hacer con Punta Catalina. Senador, ahí con relación a Punta Catalina también, muchos se han sentido desde la óptica del gobierno tal vez afectados por las críticas que se han hecho, muchas de ellas muy pertinentes, al contrato de fideicomiso presentado al Congreso Nacional.
Sin embargo, otros también juzgan como de oportunismo político la posición del PLD porque en la Cámara de Diputados hubo 100 votos. Dentro de esos votos hay muchos de los miembros del Partido de la Liberación Dominicana que votaron por ese fideicomiso. Entonces, en ese orden, ¿cuál es la opinión que se merece desde la óptica del Partido de la Liberación Dominicana? ¿Están jugando el oportunismo político al momento de abordar el tema de Punta Catalina? No, yo creo que el que lee el contrato... Ay. Sí, porque es que este país, la verdad que no es fácil. Pero no por Farideh solamente, ¿no? Hay una serie de diputados de mi partido que quizás no lo leyeron también. Ella es la presidenta de la Comisión de Hacienda, senador. Bien, pero claro, estamos de acuerdo. ¿Dónde está el contrato? Los diputados del PLD votaron por ese contrato. Yo soy miembro de la Comisión de Hacienda también. Ahora, Irresponsable. yo te pregunto, hay un reclamo nacional, no es del PLD solamente. El PLD, evidentemente, como principal partido de oposición, asumió el tema y lo vio. Farideh sabe, y los miembros de la Comisión de Hacienda, que yo vivo haciendo reparos a muchísimos temas ahí. Ahora, yo me ocupo y apruebo otros también, porque entiendo que hay cosas que son parte de la dinámica de Estado y que se necesitan. Yo entiendo que lo importante es tener un conocimiento de causa, y al PLD no se le puede tampoco coartar el derecho a la oposición. A veces yo siento que el gobierno tiene una epidermis muy sensible, y uno se pregunta cuál es la vocación democrática de una gestión de gobierno, que no es susceptible a la crítica. Fíjate cómo este fideicomiso se realiza, al parecer, sin haber hecho una auditoría técnica ni financiera. Entonces, ante las críticas, oye, yo, por lo menos José del Castillo, estoy de acuerdo con el fideicomiso. Ahora, yo no estoy de acuerdo con un fideicomiso que plantee un secreto bancario para las informaciones financieras de un bien público que fue ejecutado con críticas y con observaciones y con lo que sea, con bienes o sea, 100% con bienes públicos y con financiamiento que asumió el Estado Dominicano. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con la figura de que el fideicomiso pueda suscribir préstamos sin topes o sin venir al presupuesto nacional, sin que eso se discuta previamente cuál es el monto que se va a tomar, cuánto ha tomado la planta, porque se puede hasta perder el activo en eso. No estoy de acuerdo con que la figura del fideicomitente adherente sin ningún nivel de control, porque puede también perderse el activo fruto de que llegue un fideicomitente adherente, por ejemplo, un proyecto para la reconversión de carbón a gas natural, y lo ejecute el grupo X, un grupo privado. Bueno, puede llegar un momento en que la inversión sea más alta que la que se ha hecho en Punta Catalina y se pierda también el activo. Entonces son elementos de preocupación, y es simplemente, bueno, vamos a dialogar, vamos a ver cuáles son los puntos y nada más. Por lo menos esa es mi postura. La parte activa del gobierno fue auditoría. No, entonces sí, qué bueno. Que la hagan, qué bueno. Nadie puede negarse a eso. Senador, ¿cree usted que fue conveniente entonces sacar la discusión del contrato y del Senado, del Congreso, y llevarlo al CES? Mira, lo que pasa es que el Congreso no puede modificar el contrato. Entonces la solución correcta, y yo estoy totalmente de acuerdo, es que el presidente, a partir del 27 de febrero, o ahí mismo en el discurso, retire el contrato del Congreso Nacional. Para eso, para mandarlo al CES, o para discutir, o para convocar, lo que él quiera. Pero que eso se discuta y pueda eventualmente volver. Si todavía el fideicomiso tiene oportunidad en este país de sobrevivir esa andanada de ataques que ha recibido. Senador, en medio de toda esta discusión sobre el tema de los combustibles, y por cierto, quiero felicitarle por algo antes de terminar la pregunta. Generalmente hay temas donde a la gente le gustan los mangos bajitos, eso pasa mucho en política, sobre todo con el populismo, y siempre he notado que usted tiene una actitud en ese sentido bastante racional. Con el 30% lo destaqué mucho, era muy fácil irse al lado de los aplausos. Con respecto al tema de los combustibles, hay una realidad. Si no baja la estructura de costos, o si no se modifican figuras que están en la fórmula y que aumentan con el mismo aumento de los precios, que no tienen cargo fijo como impuestos, va a ser difícil pensar que aquí pueda realmente establecerse una reducción de los precios al consumidor final. ¿Estaría de acuerdo en su visión, en el marco económico que usted piensa en materia política,
con que exista una modificación sobre esa base de reducir figuras y porcentajes o algunas figuras que crecen con el precio en la fórmula de los combustibles? Bueno, por eso todavía estamos esperando el proyecto de ley que el presidente prometió a inicio de su gobierno que iba a mandar. ¿Pero estaría de acuerdo con esa parte? Porque que no hay forma. Es decir, claro, dirá el presidente y ojalá lo diga, porque de ahí quizá salva ese punto, que eso tendría que ir a un pacto fiscal porque el Estado, la realidad es que recibe 68 mil millones de pesos al año, más o menos, de los impuestos a los combustibles. En algunos productos, como la gasolina, el impuesto es cerca del 60%. Yo decía cuando era ministro de Industria que si nosotros nos regalaban la gasolina, como quiera, íbamos a pagar. O sea, no iba a llegar a cero porque hay una cadena logística y hay unos impuestos. Entonces, esa es la discusión. Entonces, la gran pregunta, prescindo de esos impuestos, pero ¿cómo lo sustituyo esa fuente de financiamiento? Y la segunda, elimino los márgenes, pero entonces, ¿cómo logro en un esquema que es eminentemente privado? Es decir, son privados los que operan las ventas de las gasolinas, el transporte, la distribución, ¿cómo ellos hacen la actividad si no tienen los recursos para financiar su operación y tener un beneficio razonable? Bien, senador José del Castillo Sabiñón, el gobierno dominicano a través del Banco Central dio hace unos cuantos días unas cifras de lo que había sido el desempeño económico de nuestro país durante el año 2021. Hablaba de un 12,3% del crecimiento del Producto Interno Bruto, o sea, de nuestra economía, pero también hablaba de un 8,5% de inflación. Y es en esa parte que yo quiero basar nuestra pregunta. ¿Qué entiende usted que debe hacer el gobierno dominicano para frenar el alza de los artículos de la canasta básica, que a pesar de ese gran crecimiento, pero esos niveles de inflación se mantienen bastante altos en el país? Sí, yo digo que lamentablemente este va a ser un año difícil para la economía dominicana y para la población. Primero, sí, el crecimiento, la cifra de crecimiento hay que contextualizarla. Venimos de un año 2020 con una caída del Producto Interno Bruto de 6,7%. El crecimiento con relación al 2020 hay que descontarle esa caída del Producto Interno Bruto y entonces ya tendremos más o menos, porque eso requiere una fórmula econométrica, pero tendremos más o menos cuál es el crecimiento real, que anda por el orden del 6%. Excelente, maravilloso. Hay que decir que el 90% de este crecimiento lo impulsó el sector privado. Y lo impulsó el sector privado porque la política monetaria, y hay que reconocer al gobernador del Banco Central, eso no hay duda, la política monetaria posibilitó esto a través de una expansión de la masa monetaria, la disminución de la tasa de interés, lo que ordenaba la política contracíclica. Si cae la economía, vamos a incentivarla. Entonces se recuperaron empleos, se recuperó actividad económica y eso provocó ese crecimiento. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, eso vino con una inflación. Una inflación que es importada, porque el mundo entero está viviendo un proceso similar, las materias primas se han incrementado, el petróleo ha incrementado, pero también es fruto de la política monetaria. Inflando la masa monetaria. Porque la semana pasada el dinero en la calle le cae atrás a los dólares, le cae atrás a bienes y servicios de la economía, entonces incrementa los precios. Era algo que en Estados Unidos está ocurriendo y en Estados Unidos eso se previó y yo estoy seguro que los técnicos del Banco Central lo sabían. Entonces, ahora, ¿qué ha pasado? Ya el año pasado, a finales, se incrementó la tasa de política monetaria de 3.50 a 4.50. Ahora, a inicios de este año, de 4.50 a 5.50. Un incremento de la tasa de interés. Eso va a generar una disminución de la política monetaria, de la masa monetaria, que es lo que quiere el Banco Central, menos dinero en la calle, las empresas tendrán más problemas para acceder a financiamiento, sobre todo las micro y pequeñas empresas, que son las que regularmente tienen menos posibilidad de lograr dinero fresco. El público en sentido general va a tener menos dinero, habrá la cifra de empleo, habrá que ver cómo se comporta, pero probablemente hay una situación en ese punto en el mercado laboral. ¿Subirá la tasa de interés activa? Claro,
Eso es lo que estoy diciendo, lógicamente. Y eso sumado al otro interés o al otro impuesto que reconoció el Banco Central, que durante el año pasado fue 8.5% la inflación, cuando la meta era entre 2 y 4, realmente va a darle duro al bolsillo del ciudadano dominicano, sobre todo el ciudadano de clase media, el ciudadano de a pie, el vulnerable. Yo realmente a veces me pregunto cómo que la gente lo está haciendo con el incremento que ha tenido los precios de los artículos de primera necesidad, y ahora con este componente, pues de verdad que yo espero que no sea así, pero la situación, lo que se pinta desde el punto de vista de la economía de los dominicanos, es que vamos a continuar presentando graves y grandes dificultades. Castillo Sabiñón, en el marco de ese escenario que plantea, vemos entonces un gobierno que tiene unas expectativas, o sea, nos está vendiendo de que todo está bien, de que las cosas están caminando y están marchando bien, está vendiendo muchos niveles de optimismo, eso es bueno, el optimismo sobre todo cuando vienen de nuestros líderes es bueno, pero no le está diciendo al país que amerita en este momento el país sacrificio, y no solamente sacrificio la población dominicana, sino sacrificio también el sector empresarial y el gobierno. Entonces mi pregunta va en lo siguiente: nosotros tenemos, y tú me corregirás porque fuiste ministro de Industria y Comercio, subsidio al sector empresarial, sector privado de combustible, que rondan entre los 20 mil y 25 mil millones de pesos. No sé si eso se ha reducido, por un lado. Y si el gobierno obviamente reduce los niveles de aranceles, el costo de los alimentos y de los productos van a llegar más baratos, porque ya ocurrió con el pollo. Recomienda al gobierno que ese sacrificio lo asumamos todos como un mecanismo también de salir airoso de esta situación de crisis, que el gobierno pueda asumir algunos sacrificios fiscales, que podamos eliminar el subsidio del combustible al sector privado y que la población también pueda amarrarse, como dicen ustedes los políticos, los cinturones. Yo pienso que el gobierno lo que primero que tiene que ser es sincero, honesto y hablarle con claridad y con la verdad a la gente. Aquí se plantean muchas posiciones, muchas promesas, muchos planteamientos que luego se quedan en palabras, y al final yo no sé por qué le recomiendan esto al presidente, pero él siempre es el que dice las cosas, y entonces el que queda mal es él. Ha hablado hoy 3 veces diariamente, entonces eso no debe ser, o sea, digo yo, un consejo, pero nada, ellos que cometan sus errores. Yo creo que hablarle claramente a la gente es lo más recomendable. En el caso de los combustibles, por ejemplo, si se hubiese tomado una política de sincerización desde el inicio, no tuviera el gobierno ahora metido en el entuerto que está metido. Y justificando el aumento de aquel con países desarrollados. No, y explicarlo, y bueno, y si se quiere ir a adelantar el conocimiento o ya abordar el tema del pacto fiscal, porque eso es lo que hace un gobierno responsable. Y entonces eliminar los subsidios, como tú bien dices, que rondan casi los 300 mil millones de pesos. Bueno, ahí está el ITEVI, ahí está los subsidios al sector de zonas francas, están los subsidios de la ley el subsidio de Proindustria. 25 mil millones de pesos aproximadamente. Yo tengo que ver esa cifra realmente, porque muchas de esas exenciones se eliminaron o se racionalizaron. Porque la gran mayoría viene dada por la Ley General de Electricidad, que establece un subsidio en el precio, en el impuesto a los combustibles para los generadores de electricidad. Y yo ahí te diría, bueno, si tú vas a generar y me vas a vender energía, te cobro impuesto aquí, pero al final te lo tengo que pagar. O sea, es una operación de suma cero. Lo que no debe dársele es subsidio a gente que no está generando, o a plantas que están apagadas, que ha ocurrido, y eso ha alimentado un mercado secundario de combustibles que incluso entonces tiene un doble efecto negativo, porque al competir con los que pagan impuestos, pues entonces le quita mercado a esos productos formales y le genera un hoyo importante al fisco. Senador. Pero habrá que ver si eso está ocurriendo. Yo lo que creo es que el gobierno debe atacar, la política monetaria es la correcta, eso hay que reconocerlo.
porque, como te dije, debe ser una política contracíclica, pero el gobierno debe hablarle con la verdad a la gente y debe tomar acciones también y no ser insensible ante la población, sobre todo los más vulnerables, y lograr que si hay una situación inflacionaria se pueda paliar, pero de manera importante que impacta a la población, el incremento de los precios a través de los subsidios sociales, a través de lograr que la gente acceda a mercados populares, a productos a mejores condiciones de precio, algunos subsidios al sector agropecuario que sean necesarios, canalizar dinero fresco a este sector tan importante de la economía que produce los alimentos, que es lo básico, digamos, y de esta manera ir paliando la situación de crisis en el mercado de los productos, de bienes y servicios. Senador, usted fue también ministro de Industria y Comercio. Tiene un amplio conocimiento y en su exposición ha puesto de relieve ese gran dominio que tiene de la materia. Y ha hablado en su intervención con relación a la inflación y el precio de los combustibles, que el gobierno debe ser más transparente y sincero al momento de hablar de esas políticas que tienen que ver con el alza de los combustibles. Pero uno se pregunta, ¿por qué ustedes no lo hicieron cuando asumieron, cuando tenían las riendas, en su caso, el Ministerio de Industria y Comercio? Algunos de los que están aquí me entrevistaban cuando yo era ministro y yo siempre expliqué la situación en la que se enfrentaba la República Dominicana y la he reconocido aquí hoy. Nosotros no producimos petróleo. Hay un incremento importante en el mercado internacional del crudo. Yo creo que ahora el Ministerio de Industria y Comercio se ha dado cuenta de que, y por eso salen esas formulitas. La formulita aplica. Salen eso, de cuánto es el subsidio que estamos aplicando en cada producto. Y yo lo explicaba en ese momento. Ahora, yo honestamente nunca permití que se me acumulara ese diferencial. Porque, por ejemplo, subsidiar el precio semanalmente de manera... el gobierno pasó un año subsidiando el precio. ¿Cuál es el problema ahora? Bueno, ahí está los gráficos que plantea el Ministerio de Industria. El producto en lo que hay un desfase de cerca de 50 pesos. Entonces, el gobierno no puede dedicar, se ha calculado, y le oí a Jaime Arista el número los otros días, cerca de 50 millones de dólares al año si subsidia los combustibles, si continúa subsidiando de esa manera los combustibles. Ahora, el gobierno si pudiese decir, bueno, ya no voy a cobrar, o vamos a disminuir a la mitad los impuestos. Vamos a buscar otra fuente de financiamiento. Bueno, ahí sí, es una política de compra de los productos para que tampoco hay capacidad de almacenar. Entonces, quizá la refinería, en vez de convertirla en una terminal, en vez de que siga refinando, de hecho perdería menos dinero la refinería y se convertiría... o sea, llegaría a un punto de equilibrio y sería eficiente, incluso dejaría dinero al Estado si lo hace. Entonces hay acciones que se pueden tomar, pero nada, esperemos que mi querido amigo, hermano y primo Ito Bisonó, pues entonces resuelve ese problema. Yo sé que hay... Luis Abinader le hizo... Hay dos extremos, José. Le hizo a Ito lo mismo que le hizo a José. de Hito. Oye, lo mismo que le hizo a José Antonio Guzmán Álvarez cuando comenzó José Antonio Guzmán Álvarez a criticar la CDE. Vino Balaguer Págate y lo nombró ahí en la CDE para que resolviera. Yo confieso que no le deseo. Ese es el punto más difícil de ser ministro de Industria y Comercio. Sobre todo puede haber aplicado la formulita en oposición. Cuando yo estaba, yo decía que mi pobre madre, todos los viernes la gente la acababa porque no es fácil. O no bajaba lo que se quería o había lamentablemente que subirlo. Parece, senador, que hay solo dos salidas, o la solución a la californiana o al estilo de la Florida. Una de las dos tendrá que aplicarse. Senador, la formulita de Hito. Queremos agradecer su presencia aquí en esta cabina, haber contestado las preguntas con el nivel de detalle que le caracteriza, haber pasado por... Lee los contratos. Pero de Jesús, puya. Lee los contratos. No solo el de fideicomiso, no, lee los contratos. Usted parece un erizo, puya para todo el mundo. Entonces, agradecer, senador, desear toda pues la suerte del mundo, el éxito, como muy bien señalaba usted, al tema del Partido de la Liberación Dominicana, en sus actividades internas, en su elección de las precandidaturas, de los aspirantes y demás, y por supuesto... Me refiero al único partido que existe en la República Dominicana, de verdad.
¿Perdone? ¿Te refieres al único partido de verdad? No es el único, no diga eso. Eso era cuando el Partido Dominicano era el único. De verdad, porque hay otros partidos. Usted que como San Cristobaleño y Si parece es el como más que- organizado, parece que sí. extraña Eso sí, el más organizado. De Pero no es verdad, el único. digo, de verdad. Le faltó la falta. No es el único que existe. Mientras tanto, entonces, senador, gracias por estar con nosotros. Sabe que estas puertas están abiertas. Gracias a ustedes y gracias sobre todo a la gente que nos sigue. Llévatelo, Cundo.